Para nosotros un milagro es una sanidad, una proeza, algo grande que Dios haga. Amén. Pero para Jesús un milagro no solo era un milagro, sino que Él necesitaba enseñarnos principios en cada milagro. En otras palabras, cada cosa que Dios decidió hacer iba con un objetivo, iba con un propósito. Y esta historia bíblica que hemos leído se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 12, versículo 9, allá habla la historia bíblica. Si vamos a Lucas 6:6, ahí habla de esta historia bíblica. Pero hay algo que yo analizaba cuando estudiaba esta historia bíblica, y que es que todo inicia con un acto de los discípulos. Dice la palabra que los discípulos venían con Jesús por los campos y por los sembrados de trigo y de cebada, y ellos venían arrancando el trigo y estrujándolo con las manos para comérselo. ¿Me está escuchando? Se lo estaban comiendo. Dice el evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 1, el evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 23 también habla la misma historia bíblica. Amén. Y también lo habla Lucas capítulo 6 versículo 1. Leía esto y me impactó, porque hay veces que en los evangelios hay milagros que el Señor narra, como el endemoniado gadareno, que aparece en 3 evangelios también, pero que no trae la misma secuencia. Pero es impresionante que en esta historia bíblica, antes de que pase el milagro, viene en la misma secuencia, y todo significa que los discípulos venían, tanto Mateo, tanto Marcos y Lucas dan a entender lo mismo, que los discípulos venían por los campos recogiendo las espigas y se las estaban comiendo porque tenían hambre. Amén. Pero el asunto aquí es que la clase religiosa, que se supone que debería tener misericordia, que se supone que debería conocer la palabra, estaban tratando de juzgar el acto de los discípulos. El libro de Deuteronomio capítulo 24, el versículo 24 o 23 habla de que cuando las personas entraran por el sembrado de uvas de una persona, ellos podían comer de la uva, mas no, lo que no podían hacer era arrancar la rama. Ellos entraban al cultivo de cebada o de trigo de algún campo, y ellos podían tomar de los racimos, mas ellos no podían meter la hoz, porque meter la hoz era arrancar lo que alguien había sembrado. O sea, cuando yo veo esta descripción de la Biblia, yo me doy cuenta que el Señor está colocando la misericordia como el punto principal. Y es impresionante, porque Jesús va a sanar a un hombre que estaba desprotegido. Jesús va a levantar a un hombre que necesita la ayuda. Y es que cuando tú me preguntas a mí, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la misericordia de Dios extendida en la vida del hombre para levantar a alguien. El peor error que un hombre puede hacer es escúchame, llevar el evangelio a una religión. ¿Me está escuchando? Una religión excluye, pero el evangelio no excluye. El evangelio atrae para cambiar y para transformar y para hacer cosas nuevas en la vida de un hombre. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, que es la palabra evangelio. Todos lo entendemos, es la buena noticia. O sea, viene del griego evangelio, que significa buena noticia. Y él dice, yo no me avergüenzo de esta noticia que viene de Jesús. Pero ¿quién la trae? Son hombres que Jesús está usando, la noticia de salvación. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces yo me doy cuenta que el evangelio nunca está excluyendo a alguien. El evangelio siempre está llamando a alguien para cambiarlo, para restaurarlo, para hacer cosas nuevas. Y este hombre, dice la Biblia, que tenía la mano seca. Hay un evangelio que es el de Lucas, que dice que tenía seca la mano derecha. Si este hombre tenía la mano derecha seca, era un hombre que no calificaba para algunas cosas en Israel. Ni los ciegos, ni los cojos, ni los paralíticos, ellos podían participar
participar con defectos. Por lo tanto, ellos estaban excluidos. Ellos no eran personas ausentes de la sociedad en cuanto a participar. O sea, este hombre estaba cohibido para cualquier cosa donde él tuviera que participar. ¿Por qué? Porque él tenía seca una mano. La ley sanitaria le decía que el hombre era impuro y no podía tocar nada. Ellos eran muy calificativos con esto, porque ellos habían malinterpretado la ley. Amén. Ellos se habían olvidado de la misericordia. Por eso el tema hoy trata del corazón. Porque si usted lee conmigo Marcos capítulo 3, el versículo 4, ellos lo llamaban para decirle: es lícito. O sea, es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo entristecido, él se entristeció por la dureza de su corazón. ¿Cuál era el problema de ellos? La dureza del corazón. Porque cuando el corazón está duro, no hay misericordia. Cuando nosotros endurecemos el corazón, no va a haber misericordia. Donde debería haber misericordia, no la va a haber. El gran problema es cuando nuestro corazón se endurece. ¿Me está escuchando? Es difícil hacer algo con un hombre que tenga el corazón duro. Y en este caso Jesús le estaba hablando a los fariseos y a los escribas. Es más, Jesús en Mateo capítulo 23 habló y dijo: mira, ellos se sientan en la cátedra de Moisés y ellos hablan y dicen. Y Jesús le dijo: todo lo que ellos digan, que hagan, hacerlo. Ahora, lo que dice adelante después: pero no hagan las obras de ellos. Ahora, tú me dirás: pastor, pero él le dice que todo lo que ellos digan que hagan, que lo hagan. Sí, porque ellos estaban compartiendo de la cátedra de Moisés. Y la cátedra de Moisés, bien interpretada, hablaba de la misericordia. Estamos hablando de la ley, de la Torá. Hablaba de la misericordia. La Torá, la ley nunca estaba mandando al hombre a salirse de la misericordia. El problema es que ellos habían malinterpretado esos escritos y ellos habían sacado de más. Si tú lees Mateo 23, es un texto que era polémico para los fariseos y los escribas, porque Jesús le comenzó a hablar de algo llamado hipocresía. Le dice: hipócritas, ustedes pintan los sepulcros de los profetas y dicen: si nosotros hubiéramos estado, no los habríamos matado. Pero querían matar al profeta de profeta. Amén. Jesús le está diciendo: ustedes diezman la menta y el eneldo. Ustedes hacen procesiones largas, pero no dejan entrar a los demás. Le estaba diciendo: ustedes toman el fleco de la filastería, o sea, los mantos, lo extendieron más. Amén. O sea, Jesús estaba tratando con ellos, con una serie de cosas que ellos habían inventado, que ellos habían sacado, y eso excluía a las personas. O sea, ellos decían: yo soy el único. Mira, vístete así, anda así, haz así. Los demás estaban excluidos. ¿Me está escuchando? Y se había acabado la misericordia. Y si hay algo que el evangelio tiene primero, es la misericordia. Lo primero que tenemos que manifestar aquí es la misericordia. Y la misericordia siempre va a llevar la salvación. La misericordia siempre va a ayudar al necesitado. La misericordia siempre va a llevar el mensaje al necesitado. Y tú me dirás: pastor, ¿y qué es la dureza del corazón? Bueno, la dureza del corazón es ser indiferente a cuando hay que tener misericordia. La dureza de corazón la dureza de corazón es ser indiferente cuando hay que dar la mano. Sí, pastor, claro. Si yo soy de los que veo una necesidad, pero yo no soy movido, quiere decir que mi corazón está duro. Ahora, el hombre de la mano seca, se le bajó el volumen. El hombre de la mano seca estaba necesitado, y Jesús llegó, y ellos no se alegraron porque Jesús lo iba a sanar. Ellos pensaron más en lo que ellos habían inventado, no en lo que Dios había dicho. O sea, ellos habían inventado que era pecado que tú pudieras comer espigas en el campo de alguien. Dios no había dicho eso. Dios había dicho: tú puedes comer. Deuteronomios, Levíticos 24, 23. Tú puedes comer, mas no le metas la hoz. Ellos lo podían comer,
pero ellos estaban más interesados en lo que habían inventado que en ayudar a ese hombre. Ellos están acusando a los discípulos de algo que no era pecado, me está escuchando, pero ellos se están olvidando de la misericordia. Es como tú mirar el defecto de alguien, pero no mirar que nosotros también tenemos. A veces nuestro corazón se endurece al mirar la necesidad y no actuar, al mirar la necesidad y no obrar. Yo quiero hablarle a la iglesia, si hay algo que tenemos que tener cada uno de nosotros, es la misericordia. Y la misericordia siempre te mueve a llevar el mensaje. La misericordia siempre te mueve a levantar al caído. La misericordia siempre nos mueve a sanar a los enfermos, a darle un mensaje de esperanza a los necesitados. Hay alguien que tiene el corazón abierto para decir: Dios, aquí está mi vida. Amén. Y mire que el hombre tiene la mano seca y ellos dicen, ellos están pendientes si Jesús lo va a sanar en día de reposo. Y mire cómo le dice el Señor. Ahora, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja o tiene un buey y se le va en un hoyo, ustedes no lo van a rescatar? Jesús le dice: cuánto más vale un alma, cuánto más vale un alma que un animal. Es lo que Jesús está diciendo. Mateo capítulo 12 versículo 9 habla de eso. Amén. También Lucas 6:6 habla así. Aleluya. Un animal de ustedes se va en un hoyo, ustedes lo van a sacar porque él es animal de ustedes. O sea, ellos hacían esto y para ellos eso no era pecado, pero ellos están tratando de decir que era pecado que Jesús levantara a un hombre y sanara a un hombre en día de reposo. Ahora, si leemos, Lucas dice que Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o el hombre por causa del día de reposo. Le preguntaba eso: ¿el día de reposo fue hecho por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo? Jesús le estaba hablando a ellos. ¿Y qué fue lo que fue hecho? Aleluya. ¿Fue el hombre por causa del día de reposo o el día de reposo por causa del hombre? El hombre fue hecho por causa del día de reposo. Amén. Perdón, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora, ¿por qué el día de reposo fue hecho por causa del hombre? ¿Qué es una causa? Amén. Es algo que te va a orientar a algo. O sea, Dios hace el día de reposo para que el hombre tenga un reflejo de en quién tiene que descansar. Te quiero explicar esto. Dios hace el día de reposo para que el hombre tenga un reflejo en quién tiene que descansar. ¿Quién era el día de reposo? El día de reposo era Dios. Dice la Biblia que Dios al séptimo día reposó ¿de qué? De todas sus obras. No porque Dios estaba cansado, porque Dios no se cansa. No, lo que cuando está hablando de ese reposo ahí, está hablando de que no hay nada fuera de él donde el hombre pueda reposar. Solo puede el hombre reposar en Dios. O sea, no hay nada fuera de él. O sea, el reposo es Dios. No es que Dios se cansó. Cuando se está usando el término reposo ahí, es para que el hombre vea que tiene que reposar en Dios. Ese era el principio del día de reposo, que el hombre reposara de todas sus obras en Dios. Por lo tanto, sanar, levantar, hacer misericordia no era pecado en día de reposo, pero ellos lo estaban entendiendo como pecado sanar a alguien. ¿A dónde reposamos? En Dios. ¿A dónde descansamos? En Dios. ¿A dónde venimos a descansar? En Él. Él es el reposo, Él es el descanso. No hay nada fuera de Él donde podamos reposar. Solo en Dios, en su presencia, podemos descansar de nuestras cargas, de nuestro problema, de nuestra opresión, de nuestro desespero. Pero la desinformación de ellos lo llevaba a pensar que era pecado sanar al hombre en día de reposo. Amén. Jesús le dice, le dice: es que yo soy uno mayor que el día de reposo. Porque el día de reposo fue hecho para el hombre, para que el hombre tuviera como un espejo a Dios y decir: vengo a descansar a Dios. El día sábado, originalmente el día de reposo es el día sábado. Ese día
En la cultura hebrea, no le estoy diciendo que lo hagamos, lo hacemos aquí, no. En la cultura hebrea, ellos al séptimo día, que era sábado, ellos no hacían nada. Ellos descansaban de todas sus obras. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos ese día? Se reunían, compartían el pan, todo lo hacían para Dios. O sea, el día de reposo refleja que existe alguien en el que tenemos que descansar. Cuando yo veo el día de reposo en la Biblia, lo que me está dando a entender espiritualmente es que existe alguien donde yo debo descansar. ¿Por qué? Porque yo trabajo lunes, martes, miércoles. Si soy pastor, trato un problema de uno, de otro. Aleluya. Pero ¿a dónde debo descansar yo? En Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema? Al hombre le cuesta descansar en Dios. A veces el hombre quiere descansar en sus obras, quiere descansar en el amigo, quiere descansar en la esposa. Y si hay alguien mayor donde podemos descansar, en la presencia de Dios. Por eso es que cuando tú vengas aquí, tú debes venir a descansar en Dios. Adóralo y alábalo con libertad. Levanta tu mano con libertad. Olvídate de todos tus problemas y ven a descansar en la presencia de Dios. Porque a veces nos cuesta descansar en Dios. Conocemos a Dios, pero nos cuesta descansar en Dios. Sabemos quién es Dios, pero se nos hace difícil descansar en Dios. Jesús refleja un código de esos del descanso en Dios en Mateo 11:28. Y dicen algunos escritores bíblicos dicen que en Mateo 11:28 Jesús lo pudo haber predicado en un lugar donde había gente, en un mercado donde había gente cargando bultos y cargando cosas pesadas. Usted sabe cuál es. Vamos a tomar un ejemplo literal para entender lo espiritual. Cuando tú vas al mercado de grano aquí en Barranquilla, tú te vas a dar cuenta que si vas muy temprano, a las 4 y media de la mañana, tú no vas a hallar a nadie sentado ahí, no. Todo el mundo está sudado. Unos están corriendo con el bulto. Tú le vas a decir algo a alguien, es difícil decírselo, porque están enfocados en las cargas, están enfocados en los bultos que ellos están cargando y están sofocados, ¿verdad? Y ellos solo están enfocados en cuando tú estás trabajando con carga, tú estás enfocado solo en la carga. Y Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él habla de un descanso, él habla de un reposo. Y cuando nosotros llevamos como centro primero la carga, quitamos la mirada de Dios. Cuando nuestra mirada está en la carga que tenemos, una carga arriba, es muy difícil que se detenga a escuchar a alguien. Por eso hay momentos que para poder oír a Dios hay que soltar la carga. Para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, hay que soltar. Nos cuesta se nos hace difícil descansar en Dios. Por eso los fariseos y los escribas no entendían nada, pero Jesús